qué esta cosa. Bueno, esperemos que... ¿Habías hecho algo de radio antes? No. Me invitaron mis colegas latinoamericanos. Me dijeron, bueno, ¿querés ser locutora de esto? Y yo dije, bueno, yo voy a hacer una serie con los diseñadores. Y a mí, bueno, me gusta el formato de la entrevista, ¿entendés? Me gusta eso de sentarme, porque si nos sentamos nosotras dos y vamos a hablar de los amigos en común, de no sé qué. A mí me interesa tu trabajo, ¿entendés? Entonces me parece divertido sentarme a hablar de eso, que si no, queda como aburrido, ¿entendés? Sí. Como si yo vengo y te digo, vamos a encontrarnos a hablar de trabajo, es como, pero a mí me interesa. Así como parece aburrido, o sea... No, para nada. Está bien. Nuria es de Barcelona. Fue a vivir a Londres, después a Helsinki y volvió a Barcelona. Y ahora vive miti y miti, mitad en Barcelona y mitad en Helsinki. Algo que muchos deseamos secretamente, escaparnos del invierno o por lo menos acortarlos un poquitito. Dice que está en una etapa de prototipiado. ¿Qué sería eso? En el mundo del diseño, la fase del prototipo es donde el diseño se hace concreto y se pueden testear partes antes de terminar todo. Si bien esto parece complejo, o más bien la palabra parece compleja, prototipiado, el momento de hacer prototipos es el momento en que se usan materiales y procesos más simples. Muchas veces testeamos en prototipos de cartón o de papel, por ejemplo. Me gustó mucho eso de pensar un momento de la vida como una etapa de prototipiado. En la vida también podemos probar cosas, ver si funciona y pensar si las queremos o no. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Cómo llegaste a Finlandia? Ay, bueno, pues como muchos por amor. Por amor es la versión oficial. La versión no oficial es que yo estaba viviendo en Londres durante 5 años, estaba trabajando para una consultoría y no estaba muy contenta con Londres, una ciudad muy grande, una escala para mí demasiado inhumana. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Barcelona, entonces Barcelona es 1,5 millones, pasar de 1,5 millones a 8 millones es un cambio muy grande. Yo no me sentía como muy a gusto en la escala esta, ¿no? Como ciudad, como modelo de ciudad no es el mío. Aunque a nivel de oportunidades de diseño es buenísimo. Yo allí me formé como diseñadora de servicios y entonces trabajando como consultora tuve un proyecto con KONE. Entonces iba y venía durante 1 año a Finlandia. KONE es la empresa que hace ascensores, elevadores acá. Uh-huh. Lo cuento porque quizás los que escuchan no saben. Sí. Y estuvimos 1 año yendo y viniendo y en estos viajes pues conocí a una chica, me enamoré y bueno, y surgió la oportunidad al mismo tiempo de quedarme 2 meses aquí por trabajo. Y dije, sí, pa'lante. Sí. Y sin pensarlo 2 veces. Y entonces no quise volver. Y empecé a abrir una oficina aquí en Helsinki para esta consultoría. Para la misma que trabajabas en Londres. Okay. Entonces le llamamos Pop-Up a ver qué pasa, porque mientras estábamos aquí haciendo este proyecto con KONE, entonces salían otras oportunidades con otras empresas para hacer proyectos y entonces digo, bueno, pues me quedo aquí, me encargo de estos proyectos. Y inmediatamente también empecé a colaborar con Aalto. Con la universidad. Uh-huh. Y ahora estás viviendo la mitad del tiempo en Barcelona y la mitad acá. Sí. ¿En Helsinki? Sí. ¿Cómo es? Bueno, es un momento diferente de mi carrera, digamos. Como que decidimos parar el pop-up porque la empresa no tenía intención de abrir mercado al final en Helsinki y también fue un momento de mi carrera que ya llevaba 7 años como consultora y tenía más ganas de pasar más tiempo en educación que en consultoría, pero sin dejar la consultoría. Entonces, pues es un poco un cambio de carrera, ¿no? Y entonces en este impasse me fui a Barcelona y a partir de ahí pues surgió lo de Aalto como adjunct professor. Sí. Entonces pues estoy ahora como en una fase de transición de a ver si vuelvo otra vez a Helsinki. Estoy en prototyping
face. Pero lo que estás haciendo en Barcelona es trabajando para la misma consultoría que también tiene una sucursal en Barcelona. No, estoy como independent consultant, entonces todavía hago proyectos con la consultoría que trabajaba antes como freelance, pero trabajo también para otras universidades en Barcelona. Con en ESADE Business School en mayo. Soy como seasonal un poco. En otoño estoy aquí, en invierno estoy en Barcelona. Bueno, pero eso es muy inteligente. Sí, sobre todo porque el invierno depende cuánto te guste esquiar. Sí, y entonces a principios en primavera también estoy aquí, luego vuelvo a Barcelona que tengo SADE y entre medias van surgiendo proyectos que nunca, en colaboración con otras agencias, por ejemplo, o conmigo directamente. O sea, sos como freelancer Sí. aparte. Sí, o sea, mi cambio de carrera ahora mismo es enfocarme en la educación, pero no quiero perder la práctica. Yo soy Professor of Practice of Service Design. Me parece que es importante que para ser Professor of Practice tienes que seguir en practice de alguna manera. No me quiero desvincular, pero sí que quiero pasar como 50% de mi tiempo en educación. Perfecto. Okay. ¿Y qué tipo de proyectos estás haciendo? Ahora normalmente yo me he especializado bastante en proyecto comercial. Poca cosa he hecho en public services o social development, for example, o international development. Sí. He hecho poco. Entonces, un poco, ahora lo que estoy haciendo es un proyecto con una empresa de aquí, de Helsinki. Es un proyecto muy cortito, que es una empresa de B2B2B2B2B2B2C. Pero estás haciendo diseño de servicios para eso. Sí. Y bueno, es un proyecto pequeñito, pero bueno, siempre salen cositas, ¿no? Son proyectos bastante del nivel de organizational design, de cómo implementar, digamos, el service design thinking de una manera sistemática en su forma de pensar y de ejecutar. En toda la empresa, como de alguna manera un poco de diseño estratégico. Sí. O sea, en esa empresa, supongo que si es una empresa chiquita, tenés como muchas posibilidades de influenciar un montón en cómo es la organización interna de los procesos, ¿no? Sí, sobre todo de cómo se ven ellos mismos, ¿no? De cómo reinventarse a sí mismos un poco. Yo siempre pienso que el service design ahora está en un momento muy opportunistic. ¿Qué pasa con service design? Estamos en un gran momento de paradigma de tecnología, de nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías que están creando dos escenarios. Uno, que es escenario de creación positivo. ¿Qué podemos hacer con esta tecnología? ¿Cómo la podemos aplicar? ¿Cuáles son los use case escenarios de esta tecnología? Y Service Design, en este sentido, te puede ayudar a crear servicios de innovación, en la parte más de Service Innovation. Pero luego tenemos la otra parte en que esta tecnología tiene un impacto negativo en las empresas, especialmente en empresas muy grandes, ¿no? En legacy companies, estos monstruos que llevan años y años con estructuras. Vos decís que porque, por ejemplo, si implementan muchas cosas de robótica y de inteligencia artificial, lo que puede pasar es que tengan que dejar muchos trabajadores en la calle. Tiene muchos impactos. ¿Cómo adoptar esta tecnología? Este nuevo escenario en que puedes crear cosas nuevas, nuevos servicios, nuevas empresas, lo que sea, pero esta tecnología para empresas existentes puede tener un impacto negativo en el sentido de, ostras, ¿qué significa para todo el staff que tenemos? Como dices tú, no podría poner en duda cómo sustituye la tecnología a toda esta plantilla que es enorme. ¿Qué significa el rol de esta empresa en un nuevo paradigma donde esta tecnología está revolucionando el mercado? Te tienes que reinventar. ¿Cuál es tu propósito, ¿no? Un poco. Sí. Y a nivel de organizacional, a nivel de procesos, esta tecnología, para poder adoptar estas nuevas tecnologías, sea algo muy sencillo como digitalización, por ejemplo, es reestructurar todo el organizational design.
Pero justamente en eso el diseño de servicios puede ayudar un montón. Porque justamente nosotros venimos con mucha trayectoria de haber aprendido cómo se hace la investigación, como la investigación de usuarios, la investigación de la gente a nivel cualitativo. Sí. Y esto es aplicarlo más a nivel interno. Y esto tiene mucho que ver, Service Design te puede ayudar a crear este mindset, a ayudarte a buscar maneras de colaborar internamente y un poco también en Organizational Design a encontrar cómo crear estos nuevos procesos que tengan sentido en la experiencia final, ¿no? Y que te ayuden a crear un servicio que al fin y al cabo la gente pues le ayude a avanzar en su vida. ¿Pero por qué decís oportunístico? Es oportunístico también porque es un momento, en este escenario de disruption, donde la tecnología tiene un impacto negativo, es un escenario donde las empresas están un poco freaking out. Es un momento de miedo, es un momento de, hostias, tenemos esta nueva tecnología, nosotros, bancos, por ejemplo, yo he trabajado un montón con bancos, service designers, seguro que todos han trabajado con bancos porque están cagados. Que éramos los líderes, éramos los dueños y amos de nuestro mercado, no tenían competencia alguna y de repente aparece todo el Mobile Payment Services, de repente Apple es tu competitor, de repente te sale un TransferWise con mínima tecnología que conectan tan rápidamente con el usuario que te quedas obsoleto en nada. Y están que no saben qué hacer. Y entonces es oportunista Service Design porque en este escenario donde los bancos tienen que buscar su nuevo propósito, están como no sé qué hacer, no entiendo el mundo, Service Design could be the answer. Entonces el Service Design está así como en un momento que se empieza a entender el impacto, pero todavía goza de un momento de, well, it's a bit ambiguous, y a veces aprovechando que hay empresas que están freaking out, están intentándolo todo y están abiertos a adoptar nuevas metodologías o nuevas perspectivas o colaborar con diferentes expertise que les pueda ayudar en este momento. Me da la impresión que muchas veces tenemos clientes que no saben muy bien qué esperar de Service Design, bueno, pero la mayoría, ¿no? Hay mucha esperanza de parte de Service Design. Sí, bueno, hay como una burbuja o como, ¿no? Como una burbuja que se armó alrededor de la palabra de diseño de servicios, que de golpe venimos a solucionar todo, nadie sabe muy bien cómo, por qué y desde qué perspectiva trabajamos, porque esto de que se habla del mindset, por ejemplo, es como nuestra perspectiva. Hay un montón de gente en todas esas organizaciones que están hace un montón de tiempo luchando porque a los usuarios se les dé más bola, están luchando porque, y de golpe llegamos nosotros y decimos, sí, vamos a hacer lo mismo. Sí, es nuestro territorio. Esto es lo que nosotros hacemos y había otra gente en esas organizaciones que también pensaban lo mismo y no se los escuchaba porque no vienen con el vocabulario adecuado o las herramientas adecuadas para... Sí. Lo cual es una pena, ¿no? Porque yo siento, por ejemplo, que a donde estoy trabajando ahora hay un montón de cosas que puedo hacer gracias a ellos, porque ellos estaban antes y ellos abrieron ese camino. Sí, está clarísimo. Es un momento de cambios. Entonces, Service Design es una muy buena metodología para ver los cambios siempre de manera constructiva y positiva. Cualquier cambio, porque como Service Design es agnostic en términos de soluciones, podemos intervenir, el cambio puede ser en cualquier nivel del value chain, puede ser algo que sea una solución en cuestión de customer experience, puede ser una solución que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero trabajando como consultora, ¿no te pasó muchas veces que depende quién dentro de esa organización te invite a colaborar? Sí, totalmente. ¿Quién es el sponsor de ese proyecto? Quién es el owner del proyecto es muy importante, va a definir un poco el área de impacto que tú tienes, ¿no? Pero también es responsabilidad del diseño de decir, tu problema es mucho más grande de lo que tú me estás diciendo, porque si tú me vienes con un user experience
kind of challenge, pero el challenge lo tienes en una cosa estratégica o en un problema interno de no tener las herramientas adecuadas o no enfocar el problema desde el mismo punto de vista. ¿Y llegaste algunas veces a poder impactar en otras áreas? Sí, yo normalmente nunca trabajo en user experience. Yo tengo mucha suerte que todos los proyectos en que trabajo son muy estratégicos y tengo la gran suerte que las mujeres, porque son mujeres que nos llaman, que son nuestras clientas, están en una posición muy conectadas con el executive management y son mujeres que son change makers. La tecnología está facilitando que tengamos una relación más directa que nunca entre organizaciones y la gente, clientes, audiencia, usuarios o como los querramos llamar. Es esencial trabajar de manera colaborativa, haciendo más partícipe a la gente y a los empresarios o a los funcionarios del proceso de diseño. Justamente muchos pensamos que nuestra práctica como diseñadores gira en torno a la participación. ¿A quién invitamos a un taller? ¿A quién dejamos sin invitar? Estas son decisiones de diseño también. Los estilos de liderazgo también están cambiando y Nuria cree que las mujeres tienen un rol especial en este momento de cambios. Nos gusta ponernos de acuerdo de manera menos jerárquica y mucho más transparente, coordinada y colaborativa. Mirar a la cara, discutir y consensuar. Y de a poco están apareciendo nuevas formas de liderar y estas formas vienen definidas por un momento social donde el feminismo avanza. Eso es muy interesante, pero vos como profesional independiente tenés un grupo de profesionales independientes mujeres, o sea, ¿cómo es que te llaman solo mujeres? Esto es mi tema favorito y estoy pensando en hacer un PhD porque lo quiero investigar. Los proyectos que han tenido más impacto, yo he trabajado muchos años, estos 7 años en la misma consultoría que se llama LiveWork Studio, que está en Londres y que hemos trabajado mucho en el Nordic Country, o sea, que pongamos esto en contexto un poco, ¿no? Es una consultoría, digamos, que ya lleva muchos años, pionera un poco de esto de Service Design, o sea, que es muy madura. Entonces, la gente que nos viene ya tiene como un entendimiento muy maduro de qué es Service Design. Estamos hablando también en el contexto que yo he trabajado con empresas multinacionales muy grandes que también tienen una trayectoria. Vale, dicho esto, los proyectos que han tenido más impacto o que se considera que han sido más exitosos en LiveWork han sido lideradas por mujeres. Nuestras clientas son mujeres. ¿Las clientas mujeres piden diseñadoras mujeres o es de casualidad? No, es casualidad que yo también sea mujer. Pero ellas son las change makers. Ellas son las que han identificado que Service Design es lo que les va a ayudar. Ellas son las que identifican el challenge, ellas son las que identifican cuáles son los proyectos que van a ayudar a hacer estos cambios. Porque en Service Design los proyectos siempre son excusas para cambiar algo mucho más grande. Los proyectos igual tratan de alguna cosa relacionada con Service Improvement, pero siempre acabas tocando, digamos, a los pilares de algo conectado con el organizational design, sea la cultura empresarial, sean procesos, sean políticas de empresas, maneras de trabajar, maneras de colaborar o no colaborar. Y todo esto sale a la luz cuando haces estos proyectos, ¿no? Y a estos proyectos ayuda internamente a estas mavericks o changemakers a identificar estos como pain points y a mover la empresa digamos, en este customer centricity, digitalization, cualquiera que sean las palabras que usan, ¿no? Pero esta revolución existe, ¿no? Porque estas tecnologías están afectando a estas empresas legendarias que no saben cómo reaccionar, pero hay gente interna que sabe cómo utilizar esta oportunidad, cómo revertir esta situación. Y esta gente interna son muy valientes
y tienen unas capacidades de liderazgo muy admirables, ¿no? Y no sé si es por el hecho de ser mujer que ayuda a tener estas abilities, pero realmente es un momento que el mundo pide colaboración, que por esta tecnología que está haciendo que tengamos una relación entre las empresas y los usuarios más directa que nunca, pide a las empresas que completamente cambien la manera que tengan que trabajar, que tiene que ser colaborativa, un poco reflejando lo que experimentan los usuarios. Los usuarios quieren algo como super smooth, sí. Que no haya transiciones entre canales, que no haya espera, que lo pueda hacer yo, pues esto se tiene que reflejar lo mismo en la manera de trabajar. Tenemos que trabajar sin silos, tenemos que trabajar conjuntamente y de manera coordinada. Mi hipótesis es que estas son calidades mucho de mujeres. Sí, y de alguna manera, quizás si puedo aportar a esa discusión un poco también, es como el pensamiento holístico, esto de que nosotros tenemos alguna capacidad de hacer, bueno, es una generalización, ¿no? Pero de hacer muchas cosas a la vez, que tiene que ver con esto de que en el diseño de servicios siempre estamos hablando de cómo es mirar a la imagen general de lo que está pasando y tener un pensamiento holístico. Y eso tiene que ver más con nuestra manera de hacer las cosas. Sí, completamente de acuerdo. Y también está el consensus, ¿no? A ver, aquí en el norte ya es una cultura de consenso, pero creo que a nivel de estilos de liderazgo, creo que las mujeres tendemos a buscar confirmar que hay consenso, que vamos a tirar adelante todos juntos y nos vamos a poner de acuerdo que es así como tenemos que tirar adelante, ¿no? Un poco menos jerárquico. Menos jerárquico y mucho más como visible o más compartido, un tipo de liderazgo más compartido, diría, ¿no? Entonces, para tus estudios de doctorados vas a usar teorías de género. Todavía no sé ni si voy a hacer un doctorado, es algo que se me va presentando cada vez como más evidente porque este tema me interesa mucho. Las teorías de género, sí, creo que es muy importante. Pienso que es una oportunidad. Ahora creo que es un momento en que se están dibujando nuevas formas de liderazgo. Y estas nuevas formas de liderazgo vienen también definidas no solo por este momento, digamos, empresarial y de disrupción de la tecnología, sino también es un momento social. Un momento en que por fin el movimiento feminista lo vemos que está como arraigando más, está más sólido y está subiendo la base, digamos que está creciendo mucho. Y creo que son dos momentos que sería bueno de analizar cómo es el nuevo liderazgo en un entorno de organización, cómo es ese liderazgo nuevo y cómo es el liderazgo femenino. No, y cómo el diseño de servicios podría de hecho está pasando, que está apoyando este nuevo tipo de liderazgo. Totalmente. Pero sería interesante ver si eso te pasó como de alguna manera de casualidad o si es realmente la misma experiencia escuchaste de otros profesionales que estén en el mismo sector que vos. Yo lo estoy preguntando, ahora te pregunto a ti, por ejemplo, ¿tú cómo es tu experiencia? Justo cuando vos estabas hablando yo pensé que en el entrenamiento que estoy dando ahora sobre diseño de servicios a mis colegas, la gran mayoría son mujeres. Sí hay hombres, pero son menos, bastante menos. O sea, creo que están participando 32 mujeres y 3 hombres, una cosa así. Esa es la proporción. Justo se me ocurrió eso. Y en nuestro grupo nosotros somos 5 diseñadores de servicios en mi equipo y somos mujeres. Interesante. Y no porque hubiéramos querido tener hombres en el equipo, pero no encontramos, tenés que comparar habilidades, ¿no? Y estábamos buscando gente con ciertas habilidades y no
no pudimos hacer un equipo, desgraciadamente, porque justamente queríamos tener un equipo mixto, pero bueno, había que priorizar otras cosas y la homogeneidad no fue así. Sí, en mi caso yo creo que son 3 casos que me llamaron la atención, ¿no? Y entonces digamos que no creo que sea necesario comprobar cuántas son. Creo que, digamos, el hecho de que fuera tan prominente para mí fue como la llamada de curiosidad, pero creo que es un buen momento para plantearnos qué tipo de liderazgo queremos tener en un momento en donde se están redefiniendo las estructuras de poder. Estamos en un momento que estamos reflexionando sobre esto. Me parece oportunista también intentar buscar definir bien cuál es nuestra manera de liderar y de buscar este espacio tan merecido que tenemos en estos niveles de trabajo, ¿no? Para que haya más empleos también para mujeres a estos niveles de liderazgo ejecutivo. Sí, ¿por qué no también ver cómo tendríamos que armar ese discurso para también llegar a los hombres, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ¿por qué no? Digamos, Totalmente. es interesante el fenómeno que está pasando, pero también justamente para ver cómo podemos colaborar con ellos, si es que el discurso alrededor del diseño de servicio no les está llegando. Hay algo que estamos también comunicando de una manera diferente, por lo cual llega a un grupo y no al otro, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, lo que hemos visto es que Service Design, en estos 3 casos, ¿no?, de estudio que yo he estado analizando, Service Design ha ayudado a estas líderes o change makers, las ha ayudado tremendamente a crear unos proyectos que tienen un liderazgo tan fuerte que han ido de ser un proyecto, pero de lo más pequeño en la empresa, a hacer una revolución interna muy bestia. O sea, es pasar de, bueno, te damos un poco de budget para que juegues con Service Design, vamos a cambiar toda la empresa y nos vamos a meter adentro con el top leadership, agenda number 1. Entonces hemos comprobado que Service Design te aporta estas como skills on leadership para hacer este cambio, para ayudar a hacer esta revolución en las empresas y decir si tenemos que vamos a por ello, sabemos por qué tenemos que ser customer centric. Y para eso es un journey de cambiar muchas mindsets internamente, de integrarles, hacerles parte del proyecto, o sea, cómo se ha hecho esto, cómo Service Design ha unido toda esta gente y ha creado estos movimientos internos, es muy interesante, ¿no?, de compartir. Sí, pero decime, ¿dónde lo tienen? ¿Lo tienen escrito? ¿Lo tienen en un blog? ¿En dónde lo podemos leer más sobre esos casos revolucionarios? Estos casos, a ver, no están publicados. Estos son 3 mujeres que yo conozco porque son proyectos que yo he trabajado con ellas, entonces de momento son anónimas. Pero porque el trabajo que hiciste está con secreto. No está publicado, todavía están. A veces, sabes, empresas que son muy confidenciales, lo que están haciendo todavía no ha salido a la luz, entonces están esperando. Ellas no se presentan a ellas mismas como changemakers. Okay. Eso es el título que vos le das. Sí, ellas no te dirán eso, ¿eh? Ellas te hablarán de dónde llegó el proyecto y todo, pero ellas no te dirán, yo soy una changemaker y eso es lo que recomiendo a las otras mujeres que hagan, ¿no? Pero sería muy importante documentar todo esto para la comunidad de diseñadores, sí, para que aprendamos de estas experiencias. Totalmente. Hacerles unas entrevistas. Sí, yo he hablado con ellas porque también doy clases en ESADE en Barcelona, que es ESADE Business School, y ahí tenemos estudiantes
en Executive Education, que les intento explicar cómo hacer esta revolución, o sea, cuáles son los ingredientes de esta revolución. Y ellas son mi caso, digamos, yo lo presento en estas clases que doy en ESADE. ¿Y cuáles son los ingredientes de la revolución? Empezar con un proyecto muy pequeño, que parece que no. Decir, no, déjame probar, que sea un piloto, que no sea como muy Ambicioso. no muy ambicioso, que no sea muy cercano, digamos, al corazón de la empresa. Así puedes experimentar y hacer lo que quieras, pero que sea suficientemente importante como para que te den un poco de budget. Luego es muy importante dar visibilidad a ese proyecto y intentar engage, ¿cómo se dice? Enganchar. ¿Enganchar? En mi farda sería enganchar. Comprometer a la gente en el proyecto. Sí. Crear este compromiso con la gente, escuchar a la gente y hacerles partícipes de este proyecto. Y crear esta como ownership del proyecto con esta gente, crear estos programas grandes en que al final no es un proyecto que solo es de diseño, sino que se ha colaborado con muchas partes de la empresa, desde la gente que trabaja de cara al público, que son los que saben más de lo que realmente está pasando, a la gente que está en la oficina encerrada con meetings, hasta la gente que está controlando los sistemas. Toda la gente que participa de alguna manera del value chain tiene que estar. Y mostrar esta participación y mostrar lo que has aprendido y cómo socializar este proyecto internamente es muy importante. Abrir las puertas del conocimiento y no encerrar estos proyectos en un cajón, por ejemplo. Es súper importante. Sí. ¿Y cómo hacen ustedes para compartir adentro de la empresa los proyectos? O sea, ¿tienen como algunas maneras? Te pregunto porque justamente de eso estuvimos haciendo algunas exploraciones y me interesa saber qué es lo que hacen ustedes. O sea, nosotros, por ejemplo, ponemos pósters de los proyectos que estamos haciendo, hacemos a veces eventos grandes donde invitamos a otras organizaciones porque entonces eso hace que los de nuestra organización les interese. Y también estuvimos haciendo unos origamis que ponemos arriba de las mesas donde contamos, por ejemplo, sobre algún proyecto. ¿Ustedes qué tipo Qué bueno, todas estas iniciativas son buenísimas. Nosotros organizábamos, son iniciativas de estos proyectos, de estas empresas con las que colaborábamos. Una se llamaba Pop-Up Exhibition o algo así. Era durante todo el día, teníamos como una sala de proyectos con todo visualizando todo lo que estábamos haciendo. Y muy importante, hay que ofrecer comida. Muy importante, puedes venir cuando puedas. Y muy importante la calidad de la comida. Sí, había comida hecha en casa, había un montón de café, había un montón de comida, o sea que hay gente que vino 2 veces. Entonces es muy importante ofrecer esta flexibilidad y adaptarse a los horarios de la gente. Y entonces captar también su feedback. Y luego otro pop-up exhibition donde se ve que te hemos escuchado y se ve que ha evolucionado esas ideas en base a lo que nos has dicho. Te hemos escuchado, hemos aprendido y hemos iterado. O sea que estas exhibiciones no son solo para mostrar lo que hicieron, sino es para pedir un poco una devolución de parte de los colaboradores o del resto de la organización. Está buenísimo, eso no lo hicimos todavía. Enseñar progreso y captar feedback nuevo. Sí. Buenísimo. Y pósters, como has dicho, también es muy importante. Ahí tengo una compañera que ahora está organizando desayunos en la empresa. Y invita a gente que sabe que son thought leaders y que van a hablar de temas que son muy relevantes. Pero que a veces cuesta un poco, bueno, que está creando esta educación un poco también. Educar sobre service design es algo continuo, ¿no? Y estas charlas informales que son por la mañana, que es un breakfast, que hay comida, vas si puedes, si no vas no pasa nada, pero que son constantes y engancha a la gente, ¿no? Crear un poco esta educación también es muy importante.
¿Y ustedes qué experiencias tienen? Porque justamente hoy durante el día estaba trabajando con un grupo que estábamos pensando en hacer un panel de usuarios o de gente que podemos consultar y otra gente puede también como ir y hacer entrevistas, proponerles talleres. ¿Tenés experiencia en este tipo de paneles? ¿Paneles de usuarios? Sí. No lo he hecho, pero me suena súper bien. No, está bien. Nosotros trabajé una vez con personal de ventas, entonces teníamos como los superstars, los que le llamamos los que lo petan en temas de comerciales, ¿no? Y entonces ellos eran como nuestro panel, con quien verificábamos todo. Hacíamos entrevistas con otras regiones, con otros comerciales, pero ellos eran nuestra referencia para que nos dijeran vais bien o no vais bien. Claro, a nosotros lo que nos pasa es que nosotros encontramos gente y obviamente hacemos testeos, evaluaciones, hacemos diferentes cosas con nuestros clientes, pero nos queremos apoyar y motivar a otros que normalmente no hacen eso para su trabajo, que también lo hagan. Entonces pensamos que si tenemos un panel sería una manera buena de que la gente lo empiece a hacer un poquito más, los que normalmente no están evaluando y testeando sus cosas, que no seamos solo el grupo de diseñadores de servicios o cuando alguien nos invita al proyecto. Es muy buena idea porque es algo que a lo mejor no es suficientemente explícito en Service Design, es que creamos redes de gente. Los proyectos, como siempre estamos hablando con todo el mundo, al final del proyecto hemos creado una red de personas, de expertos, de usuarios, de service actors, de stakeholders, que es única, que no existía antes. Hemos unido a esta gente. Entonces, esto a veces se pierde, ¿no? Cuando el proyecto se acaba y luego cada uno se va a su casa, pero intentar conservar esta red es muy importante, porque es uno de los valores, yo creo que es de lo más importante que hace Service Design, que es poner la gente que nunca había estado sentada en la misma mesa, en hablar de temas. Pero ¿cómo haces cuando ya no tenés un proyecto en común? ¿Cómo haces para sostener esas redes en el tiempo? Sí, es importante estos son temas, ahora estamos trabajando con Alto, con el curso de Designing for Services y muchos estudiantes están intentando formalizar estas colaboraciones que han pasado durante el proyecto, intentar formalizarlas para que continúen. Es difícil porque hay que formalizarlo, tiene que formar parte del trabajo, tiene que formar parte de tu día a día, no puede ser que sea algo voluntario, no puede ser que sea algo como adicional que te causa problemas, tiene que ser algo que le puedas dedicar tiempo, entonces se tiene que formalizar de una forma. ¿Y cuáles son las propuestas para formalizarlo? Porque tenés que renovar el compromiso de esa gente a trabajar juntos y para eso en general lo que sirve es un proyecto. Sí. ¿Hay otras maneras? Hombre, cambiar un poco los incentivos, cambiar a que los incentivos sean en base de la calidad del trabajo, que no sean en base de más o menos dinero, que no sea cuantitativo, pero que sea cualitativo, que haya una intención dentro de la empresa de construir estos proyectos multidisciplinarios y entre diferentes funciones. Sí. Hay que cambiar políticas para que estas nuevas formas de trabajar se puedan sostener, esto está seguro. Claro. ¿Y en las clases que estás dando estás colaborando con empresas o a veces también colaboran con organizaciones gubernamentales? Trabajamos en Designing for Services, nos hemos centrado en servicios públicos y llevamos 3 años consecutivos trabajando para la ciudad de Espoo. Entonces es servicio público.
¿Y están trabajando con el diseñador de la ciudad de Espoo o para qué Estamos departamento trabajando trabajan? para la municipalidad de Espoo en diferentes departamentos. Estamos haciendo cosas de inmigración, estamos haciendo cosas de movilidad y estamos haciendo cosas de colaboración entre learning labs, que le llaman. Okay. Sí, sobre las cosas que están haciendo de inmigración sabemos porque mi colega fue a consultar a los alumnos de ustedes. Porque justamente saben que existe un laboratorio de innovación adentro del Servicio Nacional de Inmigración, que es donde nosotros trabajamos, y nos pidieron que nos encontremos con los alumnos. Pero vos estás enseñando en la carrera de diseño en la universidad de acá, en la Universidad de Alto, pero también estás enseñando a gente que no son diseñadores cuando estás trabajando en la Universidad de Finanzas en Barcelona. Sí. Entonces, ¿a ellos qué les enseñas? ¿También diseño de servicios? A ellos el curso se llama Design Thinking, pero al final siempre acabamos hablando de innovación de servicios, y a ellos les enseñamos sobre todo la metodología enfocada en el usuario. Pero a mí lo que me parece muy interesante es estas dos audiencias, ¿no? El estudiante de diseño y el estudiante de empresariales. Sí. Porque en medio se encuentra un punto muy interesante. Los diseñadores que están muy enfocados en problem solving, hay un problema, vamos a buscar una solución, y esta solución pasa por un artefacto que he diseñado yo, que yo soy el autor o la autora, y que a lo mejor pues no responde a una posibilidad o a un reto real, ¿no? Solo responde a un problema que tú te has creado, que tú has definido para tú poder llegar a esa solución, que tiene que ser un objeto, porque vienes de product design, ¿no? Y esto me parece que hay que romperlo un poco. Los diseñadores tienden a ser como muy como que están muy enganchados con sus ideas, ¿no? Y esta idea del diseñador de autor, y como que son a veces les cuesta dejar las ideas en favor de que se implemente en la realidad, ¿no? Viven un poco en el mundo de Lilliput. Y un poco de escuchar al otro. Sí. No son tan user-centered como uno pensaría. ¿Y cómo son los empresarios? Los empresariales es muy interesante porque tienen un modelo de pensar como están muy incómodos digamos, en la incertidumbre. Están muy incómodos cuando no se sabe qué es cuál va a ser el output del proyecto, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Va a resultar? ¿En qué va a resultar? No es un plan de empresa, no es un plan de empresa. Entonces, ¿qué va a hacer? Están como en la incertidumbre, les cuesta mucho, ¿no? Les cuesta mucho, trabajan mucho en prejuicios, en presunciones, les cuesta mucho utilizar como la voz del usuario como parte de su proyecto, de su investigación, y les cuesta mucho tener una parte de investigación. O sea, se saltan todo y van directamente a un plan de empresa y a los números. ¿Y cuando lo hacen una vez, sienten la diferencia? Sienten la diferencia mucho. Les abre los ojos. Y es un gran logro cuando ves que, digamos, suena muy mal, pero pensar no forma parte de su carrera. Pensar en diseño, creo que sí, que incluso a veces pensamos demasiado, tanto que acabamos por interpretar lo que nos conviene mejor, mientras que en empresariales no tienen un momento que sea insights, que sea vamos a pensar, vamos a analizar qué significa todo eso. Y esa reflexión, introducirla como parte del proceso de la creación de empresas o de planes de innovación o de innovación de servicios,
es muy necesario, y pensar con los usuarios, pensar con tus stakeholders y con una visión más grande que la empresa con la que estás trabajando, ¿no? Ampliar un poco esas miras. Claro, a mí lo que me pasa, por ejemplo, trabajando para el gobierno, es que la mayor parte de mis colegas tienen una formación en ciencias sociales que de alguna manera quiere decir que tienen mucha formación y creen mucho en la investigación no cualitativa, sino cuantitativa. Y tienen formación en eso. Entonces, sin los números grandes, supongo que la gente de empresarial le pasa lo mismo, sí, que necesitan todo empieza y termina con un cuestionario. Y vos sí decís, pero yo puedo dar una clase de 1 hora contándoles por qué se necesita investigación cualitativa y qué tipo de cosas sacamos, y después de eso les digo, bueno, ahora tienen que planear cómo van a hacer la de ustedes. Vienen y dicen, bueno, tenemos una idea, vamos a hacer un cuestionario. Y le digo, pero no vamos a hacer un cuestionario. Quiero que intenten otra cosa. ¿Cómo es con ustedes? Sí. Y además aparte de usar ellos confían mucho en los números, tanto que no lo cuestiona, es la pregunta adecuada. Por eso digo pensar, porque no son suficientemente. ¿Hemos preguntado lo adecuado? ¿Quién nos está respondiendo? ¿Mujeres de esta edad, hombres de esta... ¿Esto qué nos está diciendo? No nos está diciendo absolutamente nada. Entonces, les ayudas a pensar y a cuestionar que sus métodos a lo mejor les falta un poco de reflexión y un poco de profundidad. Y pienso que esto es de los